La ciudad nunca duerme, pero a las 3 de la mañana, las calles se vuelven laberintos de sombras y los únicos testigos de lo que ocurre en los rincones más oscuros son ellos, los dueños del asfalto. Hombres y mujeres que pasan su vida detrás del volante, entregando su seguridad al azar de quién será el próximo en levantar la mano en la acera. Ser taxista es un oficio de valientes, no solo por el peligro humano, sino por lo que acecha en las rutas que no aparecen en el mapa. Pasajeros que no proyectan su sombra, direcciones que conducen a panteones olvidados o voces que surgen de la radio cuando la frecuencia debería estar muerta. Hoy, en Frecuencia Fantasma, nos subimos al asiento del copiloto para recorrer los testimonios más aterradores del gremio del transporte, desde apariciones clásicas en carreteras solitarias hasta encuentros inexplicables reportados por conductores de aplicaciones modernas. Porque cuando dejas que un extraño suba a tu auto, no solo estás aceptando un viaje, podrías estar invitando a entrarlo en tu vida. Ajusta tu espejo retrovisor, asegúrate de que el asiento de atrás esté realmente vacío y no te detengas. Aunque veas a alguien pidiendo ayuda a mitad de la curva, el viaje está por comenzar. Yo soy Katz y estos son Historias de Taxistas. Bienvenidos. Vamos a abrir esta noche con una historia muy típica. Se la he escuchado a bastantes personas a compartir. Y si no la has escuchado, pues créeme que esa es la historia más común de todos los taxistas. Pero si ya la escuchaste, pues bueno, dame una oportunidad, porque se vienen historias igual o más interesantes. Esta historia se titula El pasaje del más allá. A veces la gente piensa que los taxistas somos unos exagerados, que inventamos historias para que el turno de la noche se pase más rápido. Pero los que recorremos Hermosillo cuando la ciudad se queda callada, sabemos que hay calles que es mejor no transitar solo. Recuerdo una noche de octubre, pasadas las 2 de la mañana. Yo iba bajando por una de las avenidas principales, buscando un último servicio para ya irme a dormir. De repente vi una mujer joven, vestida de manera muy formal, parada en una zona donde no suele haber mucha gente a esa hora. Me hizo la parada y aunque sentí un escalofrío extraño, me detuve. Se subió al asiento trasero. Estaba muy pálida y su voz sonaba como un susurro, casi como si viniera de lejos. Me dio una dirección cerca del Panteón de la Llanes. Durante el trayecto, el ambiente dentro del carro se puso pesadísimo. El aire acondicionado ni siquiera estaba prendido, pero yo sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Intenté sacarle un poco de plática. Le preguntaba si venía de alguna fiesta, pero ella solo estaba mirando la ventana. Al llegar a la dirección, me detuve y le dije el costo del viaje. Ella me miró por retrovisor y me dijo que no traía dinero. Nunca olvidaré esos ojos. Se veían vacíos y sin vida. Al ver la expresión que puse, dijo que si iba a la casa de enfrente y preguntaba por su padre, él me pagaría. Antes de que pudiera decir algo, ella se bajó del taxi y caminó hasta su casa. Me bajé muy molesto y toqué a la casa. Salió un señor de edad muy avanzada, con cara de cansancio. Antes de que yo pudiera decir una palabra, él me preguntó: «Le dio la dirección del panteón, ¿verdad?». Me quedé helado. El señor me explicó, con una tristeza que me revolvió el estómago, que su hija había muerto en un accidente varios años atrás y que de vez en cuando algún taxista llegaba a su puerta con la misma historia. Regresé al taxi temblando. Cuando miré el asiento trasero, no había nadie, pero en el tapete encontré una pequeña estampa religiosa que, estoy seguro, no estaba ahí antes. Desde esa noche, cada vez que paso cerca del cementerio o de las curvas oscuras de la ciudad, prefiero apagar el letrero de libre y seguirme de largo. No todos los pasajeros buscan un viaje. Algunos solo buscan el camino de vuelta a casa. Esta historia ha rondado, me atrevo a decir que no solo todo México, sino todo el mundo, porque es la típica historia que te van a contar los taxistas de este pasaje que los hizo ir a un lugar y no traía dinero, y cuando se bajaban le decían al padre que pues ya había muerto esta persona, ¿no? Pero de ser real está pues un poco también triste y melancólico, ¿no? Que sí buscan como de cierta manera regresar una vez más a casa. Entonces, esto es lo que cuenta este taxista.
Es momento de sumergirnos en el siguiente testimonio. El destino que no estaba en el mapa. Acepté un viaje en una zona rural a las afueras de la ciudad. El pasajero era un hombre joven muy callado, con una gorra que le tapaba los ojos. El GPS me marcó una ruta por un camino de tierra que yo no conocía. A medida que avanzábamos, el GPS empezó a volverse loco. La flecha giraba en círculos y la voz se distorsionaba muy raro. El pasajero solo me decía, siga derecho, ya casi llegamos. De pronto, las luces de mi auto iluminaron lo que parecía un pueblo antiguo, pero todo estaba en ruinas, como si hubiera sido quemado desde hace décadas. El hombre me pidió que me detuviera frente a una iglesia sin techo. Cuando le iba a cobrar, me puso una moneda de plata vieja en la mano y se bajó. Lo vi caminar hacia la iglesia y desvanecerse en la oscuridad. Preso del pánico, salí de ahí a toda velocidad. Cuando llegué a la carretera principal, revisé mi historial de viajes. El viaje nunca existió. La aplicación decía que yo estuve estacionado 40 minutos en medio del bosque. Entonces me acordé de la moneda de plata que me dio. Cuando la vi a la luz, era un botón de un uniforme militar de hace cientos de años. Esta historia yo sé que no es de taxistas, pero se me hizo bastante interesante que, pues obviamente, no sé si sea de Uber, de lo que tú quieras, pero sí que lo llevó a un lugar que esta persona no sabía dónde era y que lo más aterrador, ¿no? Es que, pues como que, no sé si fue su imaginación o hizo como vivir esta alucinación. Y cuando se dio cuenta, pues prácticamente no había pasado absolutamente nada, pero él tiene lo que es el botón, no la moneda, y quién sabe de dónde lo sacó. Entonces puede que sí este ser le haya dado una visita y pues no sé, le ha hecho pensar que pasaron cosas que jamás pasaron, o quizás le quería mostrar, ¿no? Porque si llegó como un pueblo así como quemado, pues posiblemente era un militar que le tocó vivir alguna experiencia en ese pueblo. Cambiando totalmente de escenario, nos llegó un relato que ocurrió a plena luz del día. La experiencia en taxi más aterradora de mi vida. Esto fue antes de la pandemia. Estaba con mi mamá y mi hermana. Íbamos al centro comercial. Yo estaba afuera esperando el taxi cuando de repente se me acercó uno enfrente de nosotros. Así que cruzamos y lo pasamos por delante. Pero cuando miré adentro, resulta que este taxi ya tenía pasajeros. La parte de atrás estaba llena. Incluso en el asiento del copiloto había alguien sentado. Me dio mucha vergüenza porque me quedé ahí parada con mi mamá y no le decíamos nada al conductor. Entonces, pues ya, decidimos irnos. Pero aquí es cuando empieza lo extraño. Cuando nos dimos la vuelta, el conductor bajó de repente la ventana y preguntó: ¿a dónde van? Cuando miramos, ya no tenía pasajeros. Pero si estaba lleno hace menos de un segundo. Y de repente todos los asientos ya estaban vacíos. No tuvimos ningún tiempo para pensar, teníamos mucha prisa. Así que, aunque estábamos confundidas, nos subimos. Tan pronto como nos subimos, el señor empezó a hablar de inmediato. No fue una charla tribal, sino que inmediatamente empezó a contar cosas de historias muy extrañas, sin parar, como si esta persona no se cansara o no perdiera el aire. Esto pasó hasta que llegamos al centro comercial. Mientras contaba sus historias, sentíamos pesadez en el aire. Mi mamá, mi hermana y yo estábamos en un silencio que nos empezó a dar escalofríos. No era el tipo de historias casuales. Había además una presencia dentro del taxi, como si alguien invisible estuviera con nosotros. Cuando nos bajamos en el centro comercial, las tres hablamos de inmediato. Yo dije que pensé que el taxi estaba con pasajeros. Ellas me miraron con una cara de terror y me dijeron que ellas vieron exactamente lo mismo. Sí, está muy curioso cómo no solo el taxista tenía como cierta vibra extraña, nos comparte esta persona, sino tanto como ella, su mamá y su hermana vieron como estas entidades que, ok, eran personas reales, pero al momento de darse la vuelta, pues se dieron a escuchar cómo se bajaba alguien o cómo nada más se dieron la vuelta y luego el taxi les dijo: hey, ¿a dónde van? ¿Sabes?
Y lo que se me hace curioso es eso, ¿no? Dentro de este hilo se desarrollaban las historias que nos contaba el taxista. La verdad, no vi el caso de traerlas. Bueno, la chica mencionaba que había dos historias que se le quedaron presentes. Una era de duendes, me parece, y otra era de... No me acuerdo de qué era la otra, pero los duendes según como que el taxista los terminó esclavizando o algo así, ¿no? Bastante raro, la verdad, sí estaban raras las historias, ¿no? Pero pues como no era el caso y tampoco para extender tanto la historia, pues fue que las omití, ¿no? Pero sí, como que quién sabe si este taxista tenía como cierto afinidad a esas cosas, ¿no? Y pues realmente no venía solo, venía con sus pasajeros y pues a él realmente no le importaba estar con presencias y el estar en su trabajo, ¿no? Y hablando de sucesos que desafían la lógica, lo que le pasó a esta persona nos va a llevar a un escenario similar. El destino fantasma. Mi tío fue taxista en los años 80. Cuenta que una noche levantó a una señora de edad avanzada, de apariencia normal, y la llevó a su destino. Aparentemente era su casa. Todo era normal. Mi tío le dijo cuánto era, ella pagó, se bajó, caminó por la banqueta, abrió el portón, mientras mi tío esperaba que ella se metiera dentro de su casa, por cortesía. Mi tío recuerda que cuando estaba abierta la reja, vio hacia adentro del lugar y era una casa con grandes arcos y puertas, macetas y un patio bastante grande. Bueno, para no desviarnos, mi tío arrancó y se fue. A la mañana siguiente, mi tío entregó la unidad y regresó caminando por la banqueta donde había dejado a la señora esa noche. Al pasar por ahí, vio que el portón no era como él recordaba, así que se detuvo a mirar. Mi tío atestiguó de que aquel portón tenía varios años de no haber sido abierto. También le extrañó que había mucha basura por ese lugar. Se tomó un segundo para asomarse y ver, ya que claramente estaba vacío, y vio que solo había ruinas de alguna casa que se construyó a principios del siglo, sin macetas, solo hierba entre las grietas del patio y piso sin paredes. Mi tío no supo qué pensar. La señora la había pagado con dinero real, no le hacía falta en el corte. Se imaginó todo tipo de teorías, menos que fuera una persona de otro tiempo o fantasma. Aquí yo creo que a este taxista le ocurrió lo que es un glitch en la realidad. Yo creo que por unos segundos se juntaron quizás esta realidad con otra realidad, y en esa otra realidad quizás esa casa sí se llegó a terminar de construir, sí estaba toda bonita acá y la señora vivía ahí, y quizás dentro de nuestra realidad pues pasó algo que esta señora no pudo, o la persona que fuera no pudo realmente terminar de construir la casa, ¿no? Porque inclusive pues el taxista afirma que sí le pagaron y no le hacía falta absolutamente nada. Entonces también esto es un tema bastante interesante y posiblemente lo traiga en siguientes podcasts. Bajemos un poco las revoluciones. La siguiente experiencia es más breve, pero no por eso es menos intensa. La pasajera del asiento trasero. Era una noche lluviosa en la Ciudad de México, cerca de las 3 de la mañana. Una mujer me hizo la parada cerca de un panteón. Vestía un abrigo gris y se veía muy pálida, pero asumí que era por el frío. Se subió atrás y me dio una dirección de una colonia vieja. Durante el trayecto ella no decía nada. El ambiente se puso extremadamente frío, tanto que mi aliento empezó a evaporarse dentro del carro. Cuando llegamos a la dirección, me detuve y le dije el costo. Al no escuchar respuesta, volteé y el asiento estaba vacío. La puerta nunca se abrió. Pensé que me estaba volviendo loco, hasta que vi que el asiento trasero estaba empapado de agua, como si alguien se hubiera sentado ahí con la ropa chorreando. Lo peor fue que al día siguiente encontré en el suelo del taxi una medalla antigua con una fecha grabada: 14 de febrero de 1974. Fui a la dirección de nuevo por curiosidad y los vecinos me dijeron que en esa casa vivió una mujer que murió en un accidente de auto esa misma noche, bajo una lluvia igual o peor a la noche anterior. Como les comentaba, esta igual es otra de las mismas versiones de la primera historia, porque tienen, si se notan, tienen como que ligeras similitudes. Esta vez era una mujer que desapareció de repente, pero aquí este taxista afirma que sí hubo evidencia de que estuvo esa persona.
y no solamente fue algo que pasó de repente, ¿no? Entonces también, a pesar de que sea similar, la traje. Si llegaste hasta aquí, por favor, ya sabes, dale like, comenta tus historias, comparte los videos porque eso me va a ayudar muchísimo. Y sobre todo déjale apretar el botón de like para hypear el video y llegue a más personas. Vamos a darle un giro a la atmósfera. Dejaremos atrás la ciudad para adentrarnos en las carreteras de México. El hombre que corría a la par. Esto me pasó en una carretera solitaria entre dos pueblos. Iba a unos 80 km por hora cuando vi por el retrovisor que algo se acercaba rápido. Pensé que era otro auto queriéndome rebasar, pero no tenía luces. De repente, a mi izquierda, vi un hombre corriendo. Estaba corriendo a la par de mi taxi, a 80 km por hora. No se veía cansado, solo me miraba fijamente mientras corría, con una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja. Traté de acelerar a 100, luego a 120, y el hombre seguía ahí, corriendo con una facilidad aterradora. Sus pies apenas tocaban el suelo. De pronto empezó a tocar a mi ventana mientras seguía corriendo. Me entró un terror que me hizo cerrar los ojos y frenar de golpe. Cuando abrí los ojos ya no había nadie, pero en el cristal de la ventana quedaron marcadas las huellas de sus manos. No volví a trabajar de noche en esa ruta. Es interesante, ¿no? ¿Qué habrá sido eso? ¿Realmente habrá sido un humano o habrá sido una presencia extraña? No lo sabemos, pero esa sensación de incertidumbre no es exclusiva de este relato. De hecho, la siguiente historia también tiene algo extremo y se titula El pasajero sin cabeza. Era de tarde, ya de madrugada, y yo solo quería terminar mi turno. Estaba por la zona del centro cuando un pasajero me hizo la parada. Se veía exhausto, como alguien que acaba de salir de una jornada doble y solo desea llegar a su casa. No cruzamos palabras. Él se acomodó en el asiento de atrás y yo simplemente arranqué, agradecido del silencio después de un día largo y ruidoso. A mitad de camino, solo por hábito, eché un vistazo al espejo retrovisor. El corazón se me detuvo, se me heló la sangre en las venas. El hombre que estaba sentado en mi asiento trasero no tenía cabeza. Solo se veía el cuello de su camisa y un cuerpo inerte, pero donde debía estar su rostro no había más que el vacío de la oscuridad. ¿Qué haces en ese momento? ¿Gritas? ¿Frenas en seco y sales corriendo? No pude hacer nada de eso. El terror me dejó en un estado de calma irreal. Sin decir una palabra, aunque mis manos temblaban sobre el volante, empecé a cambiar la ruta. Busqué las avenidas más iluminadas, las zonas con más gente, cualquier lugar donde entrara la luz en mi coche por poco que fuera. El pasajero seguía ahí, inmóvil, como si no se diera cuenta del pánico que me estaba consumiendo. Cuando finalmente llegamos a su destino, me armé de valor y giré para verlo de frente. Su cabeza estaba ahí. Parecía una persona normal, cansada, ya lista para llegar a su casa y dormir. Pero yo sabía lo que había visto, lo sabía con cada fibra de mi cuerpo. Y antes de que bajara, lo tomé del brazo y le dije con una urgencia que hasta me raspó la garganta: escúchame bien, llega a tu casa y quema la ropa que traes puesta ahora mismo. Reza y no mires atrás. Esta noche trajiste algo contigo. El hombre me miró confundido, pero vio el miedo real en mis ojos. No hizo preguntas, se bajó y mientras yo aceleraba para irme de ahí, alcancé a ver cómo entraba a su casa a toda prisa. Esa noche no pude dormir. Me preguntaba qué era esa sombra que estaba con él. Esta historia está muy interesante y de hecho la saqué de foros de Taiwán porque aparentemente el hombre sin cabeza que se sube a los taxis es una historia muy común allá en Taiwán y muchos taxistas afirman haber visto a este hombre y cada uno tiene lo que es pues su historia, ¿no? Y pues allá es como muy folclórico de lo que es Taiwán y la verdad se me hizo muy interesante. Pero bueno, sin más dilación, escuchemos lo que este taxista tiene por contarnos. El mensaje del despachador muerto. En la base de taxis donde yo trabajo, teníamos un despachador llamado Don Raúl. Era un hombre que trabajó ahí por 40 años.
Don Raúl murió de un infarto fulminante un martes por la tarde. A la noche siguiente, todos los taxistas que estábamos en turno empezamos a recibir mensajes por la radio de la base. De repente se escuchó la voz de Don Raúl, dándome direcciones de servicio. Todos pensamos que era una broma de mal gusto del nuevo despachador, pero la frecuencia estaba cerrada. Don Raúl me dio una dirección: unidad 14, ve a la calle de Los Pinos 402, hay una emergencia. Yo solo fui por tenerle mucho respeto al viejo. Al llegar a la casa me sorprendí porque se estaba incendiando. Logré sacar a un niño y a su madre antes de que el techo colapsara. Cuando la mujer se recuperó, me dio las gracias y me dijo: qué bueno que su jefe les avisó. Le pregunté que a qué se refería. Ella me mostró su teléfono. Tenía una llamada perdida de un número fijo, el número de la oficina de taxis. Eso sonaba imposible, ya que la oficina estuvo cerrada y vacía durante toda la noche debido al luto de Don Raúl. Al volver a la base, revisamos la grabadora de llamadas. No había ningún registro de salida. Encontramos un papel con mi número de unidad y la dirección de la mujer escrita con su letra. Posiblemente el fantasma de Don Raúl regresó y, pues no sé, quería hacer su última ronda y quizás no se podía ir sin antes dejar de hacer esa buena acción. Pero bueno, llegamos al final de este podcast. Te recuerdo últimamente que le des like, lo compartas y nos escribas tus historias. No me voy sin antes decirte que el ser humano está hecho de historias. Algunas las contamos en voz alta, otras preferimos no hacerlo. Las que escuchaste hoy ahora son parte de ti. Gracias por acompañarme. Buenas noches, donde quiera que estés. Y recuerda, cuida bien en lo que decides creer.